Lucas 17, versículo 20. ¿Listo? Gracias, querido. Dice entonces, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Acuérdense lo que hablábamos ayer, que los judíos estaban esperando la promesa del Mesías y siguen esperando, porque ellos pensaban que cuando el Señor dice que enviará un rey, ellos esperaban pues literal un rey humano, un rey del mundo, digámoslo así, que viniera con corona, con vestiduras reales, con un ejército, un rey con poder, con riquezas, y no esperaban a un hombre como Jesús, un rey que dice, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo obviamente es rey, rey de reyes, señor de señores, Dios de dioses, pero aquí físicamente, humanamente hablando, no se mostró como tal. ¿Por qué? Porque es necesario que por medio de la fe seamos salvos. Entonces, que no pudiéramos ver lo que Él en realidad es, sino que nosotros creyéramos, creamos quién es Él, quién es Jesucristo. Es Dios hecho hombre, siendo rey, siendo Dios, teniendo forma de Dios en su reino, decidió despojarse de su forma y convertirse en un ser humano como tú y como yo. Se hizo hombre para morir en la cruz y luego de morir resucitar. Que es lo poderoso que hace Jesús, porque muchos pueden decir yo muero por la humanidad, pero lo glorioso aquí es que Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, vemos que Él vence, dice en la palabra que Él venció la muerte, Él venció el Hades, Él se levantó de allá y tomó las llaves. Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces ahora todo aquel que en Él cree puede recibir también esa resurrección para vida eterna. Y muchos no hemos entendido que Jesús vino a salvar no solo nuestra alma, sino todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo físico. Solamente que el cuerpo físico va a ser transformado a un cuerpo celestial. Digamos que la materia no va a ser la misma, ya no va a ser exactamente igual a esta, sino otra materia. Pero Jesucristo dijo, heme aquí que yo estoy delante de ustedes cuando resucitó y no soy espíritu. Entonces no solamente es un cuerpo espiritual, sino un cuerpo celeste más bien, que está conformado por espíritu, alma, y el cuerpo físico va a ser reemplazado por un cuerpo celeste, un cuerpo de otra materia, pero ahí vemos que la gloria del Señor se va a manifestar porque Él nos va a resucitar a todos los que hayamos creído que Él resucitó. Dice aquí que los fariseos le preguntaban, bueno, pues si tú eres el Hijo de Dios, el que ha sido enviado por Él, el Mesías prometido, entonces ¿cuándo es que va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo vienen los ejércitos? Porque ellos estaban viviendo un momento de opresión de Roma, estaban rindiendo tributo, tenían que pagar impuestos, estaban bajo el imperio romano. Y siempre el judío ha pensado que la liberación que Dios ha prometido a su pueblo es meramente física. Es una guerra que venía a dar el Mesías supuestamente física. De ahí los que se preparaban, los soldados que se preparaban supuestamente para cuando viniera el Mesías. Hay uno de los discípulos, hay uno de los apóstoles que se estaba preparando para ser guerrero, porque ellos pensaban que el Mesías necesitaba un ejército de guerreros físicos. O sea, ellos estaban preparándose para una guerra natural. Todo lo veían en el mundo físico y no habían entendido que Jesucristo viene y que el Mesías prometido es el Rey eterno, no de este mundo, sino de la eternidad, del reino de los cielos, para darnos salvación y vida eterna, no para rescatarnos de una simple guerra aquí en la tierra, temporal, pasajera, sino de una guerra espiritual por la cual el diablo está peleando por nuestras almas. ¿Para qué? Para que nosotros nos condenemos como Él. Y el Señor vino a rescatarnos, a pelear por nosotros, a librarnos de esa obra de las tinieblas que se había enseñoreado de toda la humanidad para destruirnos y para que nos condenemos todos, para que nadie pueda entrar al cielo. Eso es lo que vino a hacer Jesús y los judíos no lo entendieron y siguen hasta hoy esperando que el Mesías venga.
porque muchos de los judíos, de los que han nacido en Israel y que practican la religión judía, creen que Jesús no es el Mesías. Dicen, es un profeta más, muy bonito, sí habló muy chévere de Dios, todo bien, pero él no es el Mesías prometido. Entonces, lastimosamente, ellos siguen esperando, y lo que les decía ayer, cuando venga el anticristo, van a caer en la trampa, porque el anticristo sí va a venir con esplendor humano, digámoslo así, con esa gloria humana, con esa riqueza, con tesoros, con poder así físico, y sí va a haber manifestaciones físicas, y entonces se van a vislumbrar, le van a edificar templo, lo van a dejar proclamar, autoproclamarse Dios a sí mismo desde el templo de Dios, y por eso es que Jerusalén va a recibir la ira de Dios, porque ellos van a permitir que el anticristo se posesione del lugar de Dios, ahí de la tierra de Dios. De ahí va a llamarse el anticristo a sí mismo Dios. Entonces eso es lo que va a despertar la ira de Dios. Y ahí viene la tribulación, la gran tribulación. Viene el enemigo o el anticristo tratando de sellar a toda la humanidad con su marca. El que no tenga el sello, entonces no lo va a dejar comprar y vender. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo de ayer. Y obviamente se va a desatar la ira del Señor. El Señor va a estar peleando, también mostrando su ira, su celo, porque la humanidad, muchos van a estar sellados con el sello del anticristo, lo cual significa que la mayoría de la humanidad va a estar condenada por decisión. Y muchos de los que creían en Jesús van a renunciar a su fe por la amenaza de no poder vivir aquí en la tierra un tiempo comiendo, durmiendo, viviendo tranquilamente, entre comillas, porque no van a poder ni comprar ni vender. Entonces, en vista de eso, de que muchos dejarán su fe y cambiarán literal su primogenitura por un plato de lentejas, por algo temporal, por algo perecedero, por un tiempo aquí en la tierra, de pronto de poder tener provisión y de poder comprar, el Señor va a levantar su celo y va a manifestar que pues obviamente no le agrada que se haya hecho esto. Y van a venir terremotos, van a caer estrellas del cielo, meteoritos, van a haber varios días de oscuridad, el sol y la luna no van a dar su resplandor, van a haber tsunamis, van a haber plagas, guerras, o sea, todo va a ser un caos total. Cuando haya pasado todo esto, esta situación, viene Jesús. Eso es lo que el Señor me ha enseñado a mí o me ha mostrado a mí. Hay varias iglesias que enseñan que Jesús viene antes de la gran tribulación. Otros dicen que durante la gran tribulación. Bueno, ahora incluso dividen entre tribulación y gran tribulación. De hecho, dicen que Jesús viene a mitad de la gran tribulación, o sea, de la ira del Señor desatada por causa de que la gente va a estar sellada con el sello del anticristo. Y realmente a mí el Señor, yo pensaba antes que el Señor venía, que Jesús venía antes de la gran tribulación y que la iglesia no iba a vivir la gran tribulación. Todo eso que les cuento, los terremotos, los tsunamis, las estrellas cayendo del cielo, las pestes, las guerras, etc. Todo eso es un montón de cosas que están en el Apocalipsis. Y dice que yo creía que Dios nos iba a librar de eso, que no íbamos a tener que vivirlo, pero leyendo más y obviamente con la dirección del Espíritu Santo, creo yo, he discernido que realmente la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. No todos. El que ya haya muerto, obviamente, pues ya va a estar en el reino de los cielos, no va a tener que vivir ese tiempo difícil de persecución, de ataque, si es creyente. Porque a usted decir que cree en Jesús le puede costar la libertad, la familia, la vida, la dignidad y muchas cosas más cuando sea el tiempo del fin, digámoslo así, del anticristo, más o menos, de la tribulación y la gran tribulación. Entonces va a ser bastante difícil que una persona diga yo creo en Jesucristo. Va a ser bastante complicado que una persona se enfrente al anticristo y su persecución. Y las personas que definitivamente tiren la toalla van a tener que enfrentarse nada más y nada menos que a la ira y al celo de Dios. Hay los sellos,
las copas, las trompetas, todo eso es la ira de Dios desatándose porque la gente aceptó la marca del anticristo. Y bueno, eso es, ese resumen es para que veamos por qué le preguntan a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Ellos siguen esperando una salvación meramente física. Y lo que vino el Señor es a salvarnos de la condenación eterna. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Les dice: miren, ciegos, aquí está el reino de Dios. Yo soy el rey. He venido a entregarles salvación y vida eterna, a invitarlos a pertenecer a mi reino. Y ustedes no lo ven. Ustedes todavía están esperando un reino físico, un rey físico, un rey humano, un rey que tenga corona física que se pueda ver. Y no vieron la corona de Jesús. Dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, que Jesús, cuando vuelva, va a venir como un relámpago. Cuando dice que va a pasar a atravesar de oriente a occidente, va a rodear la tierra. Y aquí vemos que es como un relámpago, es algo rápido. No sé si ustedes miraron eso de un meteorito, no me acuerdo si era meteorito o cometa, que pasó hace poco y que se miró en varios países. España creo que fue el que más lo miró, que se veía súper bonito, un resplandor que atravesó los cielos. Eso, asimismo, va a atravesar Jesucristo toda la tierra. Se va a ver su luz como un relámpago. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es decir, primero tiene que morir en la cruz. O sea, primero tenía que pasar varias cosas para que ese día de la resurrección de los muertos suceda, para que cuando Él vuelva y lo veamos vestido de gloria y majestad, rodeado de sus ángeles, ahí sí como el rey que es, entonces podamos disfrutar de esa gloria después de haber padecido, después de haber muerto y resucitado. Ahí sí ya vamos a ver el día que vuelva Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. ¿A qué se refiere? Todo aquel que entregue su vida por causa de Jesús tiene vida eterna. Es decir, es un cambio de esta vida terrenal, física, que es temporal nada más, por la vida eterna. Cuando el anticristo amenace con matar, con destruir, con quitarte todo lo que tengas aquí en la tierra, no temas, porque lo que el Señor nos da es eterno. No tengas, digamos, en gran valor las cosas de esta tierra, porque son temporales y tienen su tiempo contado, limitado. En cambio, lo que el Señor nos da es eterno. Por eso dice: el que procure salvar su vida, aquel que diga: listo, anticristo, póngame la marca. Entonces no lo va a matar el anticristo, pero pierde su vida eterna. En cambio, el que diga: no, Señor, yo no voy a recibir esa marca porque yo le pertenezco a Jesús, porque yo he creído en Él y porque yo me mantengo firme en mi fe y sé que Él es el camino de la salvación y de la vida eterna. Entonces, obviamente no va a recibir la marca. ¿Y qué va a pasar? Pues el anticristo lo mata. Entonces, por eso dice: todo aquel que la pierda, pierde su vida aquí en la tierra, una vida temporal, terrenal, pero la salva la vida eterna. A eso se refiere. Dice:
os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Y ahí habla del arrebatamiento. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, el que tenga la marca, chao, se quedó. No tiene vida eterna. Aquí en la tierra se queda, sigue sufriendo todos los desastres que van a haber en la tierra, porque más de la mitad de la tierra va a estar destruida. El mar, las tierras, los sembrados, no va a haber mucha hambre. Es decir, todo va a ser terrible, un caos total. Y aquí se va a quedar sufriendo por no haber creído en Jesucristo. En cambio, si usted creyó y todavía está vivo, si el anticristo no lo logró tocar, si el anticristo no logró llegar a usted, si el Señor lo protegió de una u otra manera y todavía está vivo, cuando Jesús vuelva, va a ser arrebatado. Los que tengan la marca caen al lago de fuego, exactamente. El Señor quiere que usted tenga claro que usted no debe por nada recibir la marca. Y algunos dicen, no, yo qué me voy a hacer marcar, qué tal, no, yo no me pongo eso. Hombre, eso va a ser un ataque a vida o muerte. El diablo va a amenazar con cárcel, con muerte. Además va a haber una ley, va a imponer una ley en todo el mundo que va a decir que el que no tenga la marca no puede comprar ni vender. Entonces las personas que no la tengan no van a poder ir al supermercado a hacer remesa, no van a poder comprar ropa, no van a poder comprarse una casa, un carro, porque no tienen la marca, va a ser por ley. Entonces dense cuenta cómo es la batalla de tenaz. No es simplemente decir, no, yo no me la pongo y ya, sino que es a vida o muerte. Eso está en Apocalipsis, Walbert. Bueno, entonces el que no la tenga, dice aquí, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, es decir, el que no tenga marca, el que creyó en Jesús, va a ser arrebatado, va a ser llevado. Y el otro será dejado. Ahí será la otra persona dejada, el que no creyó, el que decidió ponerse esa marca y el que decidió aferrarse a lo temporal, al plato de lentejas, a lo terrenal, a poder comprar, poder vender, poder hacer lo que necesite aquí en la tierra para sobrevivir aquí en la tierra sin mirar la vida eterna. Bueno, ¿le gusta la vida en la tierra? Pues quédese. Ojalá le dure un poco. No le va a durar mucho. Eso es lo que pasa. Dice, la otra será dejada. Dice versículo 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, en donde esté Jesucristo, ahí va a llegar todos sus ángeles con los que Él va a venir en gloria entre las nubes. Él los va a enviar a recoger a sus escogidos, a todos los que resuciten primeramente y luego a todos los que sean arrebatados. Vamos a leer ahora sí Lucas 12 y vamos a ubicarnos en el versículo 41. Y ya vamos para Tesalonicenses, que es espectacular también. Bueno, dice, entonces Pedro le dijo, versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Es decir, que cuando Jesús venga, es bienaventurado el siervo que esté enseñando, predicando la palabra del Señor. Dice, en verdad os digo que les pondrá sobre todos sus bienes. Dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Escuchen esto. Yo siempre digo, el desconocimiento de la ley
no es excusa para no cumplirla. Por eso muchos dicen, pero es que yo nunca me he interesado por esas cosas de Dios, nunca he leído la Biblia, pues como no sé nada de eso, entonces Dios me tiene que perdonar porque yo no sé nada de eso. No, Señor, el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Eso dice en la ley humana y en la de Dios es igual. El hecho de que usted se pare frente al trono de Dios y cuando sea juzgado, usted le diga a Dios, Dios, es que yo no sabía que tocaba creer en Jesús para ser salvo. Eso no sirve. El desconocimiento de la ley nos sirve como excusa para no cumplirla. Entonces aquí dice, mas el que sin conocerla, es decir, esta ley básica de salvación, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. El hecho de no saber esto no te libra de la condenación. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. No será azotado tanto como el que sabe lo que está haciendo, como el que lee la palabra y sabe que está cometiendo un error delante del Señor, el que no tiene temor de Dios. Dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, ahora sí vamos con Tesalonicenses. Regáleme un segundo, busco el capítulo. Dice en Tesalonicenses 4, versículo 13. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. También, gracias. Pero primero espera, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando la palabra habla de los que duermen, los testigos de Jehová dicen que se refiere a que todos los que han muerto antes de la venida del Señor solo duermen en su tumba. Y no es literal, en realidad se refiere a todos los que están muertos. La persona que está muerta físicamente está en su tumba, pero su alma está o en el cielo o en el infierno. Entonces hago esa aclaración para que no se vaya a dejar contaminar con esa doctrina de que una persona cuando muere solo se queda dormida en la tumba, porque es mentira. Bueno, entonces aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza de vida eterna, ¿cierto? Porque si creemos, escuchen esto, es importantísimo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron creyendo en Jesucristo, también van a resucitar, así como Jesús resucitó. Y esa resurrección no es temporal, no es para volver a morir, así como la niña que tú dices, no, es una resurrección para vida eterna. Eso es lo que yo quiero, o el Señor quiere, que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Usted va a resucitar para vida eterna, ya no va a volver a morir nunca más. Y eso está en Apocalipsis 25. Bienaventurados los de la primera resurrección, porque no conocerán la segunda muerte. En cambio, los que no hayan creído en Jesús van a resucitar después del milenio, pero para volver a morir. Dice entonces aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, escuchen cómo va a ser, viene Jesús, viene nuestro Señor Jesucristo, aparece entre las nubes del cielo rodeado de ángeles, gloria y majestad, y envía a sus ángeles a recoger, a recoger a todos los que resuciten primero, porque dice que no precederemos
a los que durmieron. Es decir, que primero se levantan los que están en las tumbas, resucitan en su cuerpo glorificado. Y luego dice que somos arrebatados, dice allí, por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que primero es la resurrección de los muertos y después son arrebatados los que estén vivos en la venida del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y escuchen esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces eso de los que duermen está hablando de los que se murieron. Bueno, por eso dice aquí, y los muertos en Cristo, escuchen esto, póngalo así en mayúscula, en Cristo resucitarán primero. No importa porque ya no es en este mismo cuerpo, así hayan sido cremados, así estén sus descuartizados, una parte en un lado, otra parte en otra, no importa porque es un cuerpo nuevo el que Dios nos va a dar. Dice, y los muertos en Cristo, si creyó, si murió creyendo en Jesús, resucita primero. ¿Cuándo? Antes del milenio de Jesucristo. Yo lo quiero leer para que quedemos claros en esta parte. Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, es decir que hay dos resurrecciones. Una, la de los que murieron creyendo en Jesús, y otra, 1000 años después, de los que murieron sin creer en Jesús. Ellos resucitan, y vamos a leer qué dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, que entre las dos resurrecciones hay una distancia de ¿cuánto? 1000 años. Primero resucitan los que se murieron creyendo en Jesucristo. Viene el milenio de Cristo y 1000 años después resucitan los que se murieron sin creer en Jesús. ¿Qué va a pasar con los que se murieron sin creer en Jesús cuando resuciten? Esta es la primera resurrección, dice el Señor, es decir, los que resucitan cuando Jesús viene. Los que resucitan después son personas que van a presentarse delante del gran trono blanco a rendir cuentas de sus actos y a pagar con su propia vida por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó por los que hemos creído que Jesús pagó por nuestros pecados. Pero si una persona no cree que sus pecados han sido perdonados porque Jesús es Dios hecho hombre y murió en la cruz y resucitó, entonces lastimosamente su pecado todavía está en él. Y cuando resucite en la segunda resurrección, va a tener que rendir cuentas delante del gran trono blanco y va a tener que pagar con su propia vida por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, sí o sí. Como nosotros creímos en Jesús, Jesús ya murió por nuestro pecado, pero los que no creyeron, ¿quién va a morir por el pecado de ellos? Pues les toca a ellos mismos. Bueno, entonces dice aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que acabamos de leer. Primero, la primera resurrección es cuando Jesús viene. 3 eventos en la venida de Jesús. Viene Jesús, resucitan los muertos y es el arrebatamiento de los que estén vivos en ese momento y hayan creído en Jesús y no se hayan dejado poner la marca de la bestia. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dense cuenta que todo esto está escrito, sino que a veces no lee. Las personas no leen la palabra, no les interesa escuchar la voz de Dios. Ayer le decía a alguien, cuando oramos nosotros le hablamos a Dios. Cuando leemos la Biblia, Él nos habla a nosotros. Entonces es importante que usted
lea la palabra del Señor, porque esa es la forma en la que Dios le habla a usted, en la que Dios le responde sus preguntas, en la que Dios le entrega sus promesas para que usted pueda avanzar en la vida y para que usted tenga esa esperanza, como leíamos hace un momento, de vida eterna y de salvación, y de que todo lo que esté viviendo aquí en la tierra solo es temporal, de que todo lo que usted está viviendo aquí en la tierra va a pasar. No solamente aquí en la tierra, sino que va a llegar un momento en el que usted va a estar en una mejor vida, en la vida eterna, y ahí se va a olvidar de todo esto. Bueno, no es literal que se va a olvidar, porque va a haber conciencia, va a haber memoria, pero sí va a ser cosas que ya pasaron. Estamos en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Entonces, ¿qué va a pasar después de que resuciten los muertos? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si creyó en Jesucristo, no importa, Anita. Aquí lo importante es que haya creído en Jesús. Que haya creído en Jesús, porque ya vamos para allá. Ya ahorita les leo lo que dice de la resurrección de los muertos. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, sigamos alimentándonos con las promesas de la vida eterna. Dice aquí vamos a leer ahora sí, hay varios versículos que hablan de eso, ¿no? Este es muy claro, muy específico. Viene el Señor, resucitan los muertos y luego es el arrebatamiento. Vamos a leer 1 Corintios 15. Para los que me están preguntando por si alguien ha sido cremado, eso no importa. Lo importante es que haya creído en Jesucristo. Eso es lo importante. Voy a hacer una lectura muy breve. Voy a leer solamente algunos capítulos, algunos versículos, porque 1 Corintios es largo. Si quieren, leanlo ustedes en casa todo. Y 1 Corintios 15 nos habla de cómo es esta resurrección de los muertos. Dice 1 Corintios 15, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahí hace un breve resumen acerca de que Jesús resucitó, y pues si Él resucitó, entonces tenemos que creer que existe la resurrección de los muertos. En el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es primicias, ¿por qué? Yo preguntaba, ¿por qué dice que primicias, Dios? Si el mismo Jesús resucitó muchas personas, a Lázaro, a la hija de Jairo, bueno, a varias personas. Y el Señor me decía, porque Él resucitó para vida eterna. Él ya resucitó en cuerpo glorioso para no volver a morir. Por eso Él es la primicia de la promesa de que todos los que hemos creído en Jesús vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, y vamos para allá. Vamos a ver cómo es ese cuerpo glorioso. Dice: primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Escuchen eso. La muerte entró en el ser humano por Adán, porque él pecó. Cuando él pecó, toda la raza humana quedó condenada a muerte. Cuando Jesús muere y resucita, por la resurrección de Jesús, entra en el hombre la resurrección de los muertos. Es decir, que todo ser humano va a resucitar, bien sea en la primera resurrección para vida eterna o en la segunda resurrección para conocer la segunda muerte, para volver a morir y pagar por sus pecados. Usted decide, la decisión es suya, de cuál resurrección participa. Si de la que da vida eterna, de la que nos da la promesa, la esperanza de estar para siempre junto a nuestro Dios Todopoderoso y disfrutar de las riquezas en gloria del reino de los cielos, o si para volver a morir y estar en el lago de fuego para siempre, eternamente separado de Dios, es decir, muerto. Sigue existiendo, pero separado de Dios. Eso es la muerte espiritual, existir, pero no tener la vida adentro, que es Dios. Dice: por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, Cristo es el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando venga Jesús, la resurrección de los que hemos creído en Jesús. Y luego, en fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso se refiere a los que resucitan después del milenio de Jesucristo para volver a morir. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, ahí saltémonos un poco esto porque es un poquito largo y vamos a ver cómo es el día de la resurrección. Dice en el versículo 35. Versículo 35 de 1 Corintios 15. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? Lo que me están preguntando. ¿Y los cremados? ¿Y los que se murieron aquí? Vaya, bueno. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Escucha la respuesta. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, escuchen esto, y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué significa? Cuando una persona va a sembrar, imagínese lo que quiera, guayaba, pepino, papa, algún fruto, lo que usted quiera imaginarse. ¿Qué pone uno en la tierra? Uno pone una semilla, ¿cierto? Una semillita. Esa semilla que se pone en la tierra es este cuerpo físico. Es la semilla, es el grano desnudo que estamos poniendo en la tierra. Cuando eso brota, da un fruto, bien sea de la tierra o bien sea del árbol, como quiera usted imaginárselo, pero todo va a salir diferente, el fruto va a ser diferente a la semilla que se puso en la tierra. Entonces el cuerpo físico viene siendo la semilla, el granito desnudo. El fruto que sale es el cuerpo nuevo que Dios nos da, que dice aquí que es un cuerpo glorioso, es un cuerpo celestial, ya no es terrenal, ya no tiene la misma materia que este cuerpo, es diferente. ¿Y por qué habla de gloria? Daniel 12:2, vamos a leer Daniel 12:2. Leamos lo que dice Daniel. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La resurrección, está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna, los de la primera resurrección. Y otros para vergüenza y confusión, los de la segunda resurrección 1000 años después. Esos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Yo me imagino la resurrección de los de la segunda resurrección. Desnudos, sin ropa, sin su familia, sin su gente. La tierra totalmente destruida. Para allá vamos y les explico bien ese tema. Me imagino esa situación de ellos va a ser espantosa. Y además van a estar delante del gran trono blanco que los va a juzgar. O sea, terrible. Pero enfoquémonos en los de la primera resurrección. Dice que los de la primera, dice aquí, y muchos de los que duermen de la tierra serán despertados para vida eterna. Entonces, los de la primera resurrección seremos resucitados ¿para qué? Para vida eterna. Daniel 12, versículo 2. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir,
que ese cuerpo nuevo resplandece, tiene luz dentro, brilla, es un cuerpo glorioso, no es como el cuerpo físico que tenemos aquí en la tierra. Este es el cuerpo terrenal. El cuerpo nuevo es un cuerpo celestial. Entonces volvamos a 1 Corintios 15. Y dice aquí, en el versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué significa eso? Que unos van a resplandecer más que otros. Unas personas van a tener más gloria de Dios que otras. Así como entre los ángeles hay jerarquías, así mismo entre nosotros va a haber jerarquías. Por eso habla aquí de los que entendidos. Hay unas personas que pues así como el que se murió al lado de Jesucristo, a última hora alcanzó a creer por lo menos en Jesús. Y es diferente una persona que a última hora se arrepiente y cree en Jesús a una persona que le ha entregado su vida a Él y que incluso muere por causa de Jesús, que enseña acerca de Jesús. Entonces el resplandor del uno no es igual que el resplandor del otro. Por eso dice que la gloria de las estrellas es diferente de la una de la otra. Y dice en Daniel 12:3, perdón, ahí sí ya es 12:3, que los entendidos resplandecerán como la estrella del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, miren la diferencia, los que enseñan la justicia a la multitud, dice aquí, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces estamos hablando de un cuerpo glorioso. Ay, cerré sin querer. Espérenme un segundo, porfa. Bueno, dice aquí en el versículo, ahora vamos con el versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos. Versículo 42, así también, dice Pablo, así mismo como uno siembra un granito y sale un fruto diferente, así mismo la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, por eso es que yo siempre les digo, este cuerpo está lleno de pecado, este cuerpo es vil, este cuerpo está lleno de corrupción, este cuerpo es pecador. Mientras estemos en este cuerpo, todos los seres humanos vamos a ser pecadores, así nos disfracemos con falda, así nos disfracemos con corbata, nadie es santo en sí mismo. Todos estamos en un cuerpo corrupto. Necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie de nuestro pecado para poder ser llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, se siembra en corrupción esta carne corrupta. Resucitará en incorrupción en ese cuerpo glorioso. Se siembra en deshonra, cuerpo. Resucitará en gloria, el cuerpo celestial glorioso. Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Wow, tendremos el poder de Dios. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir que la sustancia, digámoslo así, o la forma del ser humano como tú lo conocías ya no va a ser exactamente igual. Vamos a hacer cuerpos diferentes, un cuerpo nuevo. Por eso dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Dice en el versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, este cuerpo terrenal corrupto, que va a ser puesto en la tierra como una semilla para que dé un fruto, que se llama cuerpo espiritual, cuerpo glorioso. El primer hombre es de la tierra. Acuérdense que el Señor nos formó de la tierra, ¿cierto? Del polvo terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dice entonces aquí que el Señor Jesucristo viene del cielo y así como es su esencia, así mismo va a ser la nuestra. Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Entonces nuestro cuerpo nuevo va a ser ¿qué? Celestial. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Acuérdense que cuando Jesús resucitó, porque Él es nuestra idea más o menos de cómo es ese cuerpo nuevo, no lo reconocían. Los discípulos, Él se aparecía a los discípulos y no lo reconocían. Es decir, que este cuerpo no es exactamente igual al nuevo cuerpo. 2, sí tenía cicatrices, porque les dijo, toquen aquí mi mano y toquen mi costado. Tenía las cicatrices. Entonces, Él decidió conservar, creo yo, algunas cicatrices para la eternidad en su cuerpo nuevo, para recordarnos de su amor. Y nosotros vamos a resucitar en ese cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar, parecidos a Él, a su imagen, a la imagen de Jesús. Él resplandece, Él está lleno de su gloria y de su majestad. Y asimismo vamos a resucitar en un cuerpo resplandeciente, lleno de poder, en un cuerpo que se parece a este. Yo siempre digo eso, pero es diferente, no es exactamente el mismo, no es igual, pero sí hay una resurrección del espíritu, alma y cuerpo físico. Ahora ya no es cuerpo físico terrenal, sino cuerpo celestial. ¿Sí me estoy haciendo entender, cierto? Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, miren, escuchen esto, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta carne no entra, o sea, en este mismo cuerpo no podemos entrar al reino porque está lleno de corrupción, porque es pecador, porque es vil. Así se disfrace con falda larga, tiene vileza, tiene pecado, la carne está llena de pecado. Entonces esta carne solo va a ser el granito que vamos a poner, la semillita en la tierra para que levante cuando el Señor Jesucristo vuelva el cuerpo nuevo, el cuerpo celestial. Ese es nuestro cuerpo glorioso. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. ¿Cuál es el misterio? El arrebatamiento. Aquí dice, he aquí os digo un misterio. Por eso hago un paréntesis. En Daniel 12 dice, muchos se levantarán de los que duermen. ¿Por qué no dice toda la humanidad va a resucitar? Porque hay unos que cuando venga Jesús van a estar vivos, no van a conocer la muerte, van a ser transformados y arrebatados en el momento que Jesús venga a este cuerpo celestial sin conocer la muerte. Por eso Pablo dice, no todos gozarán de la muerte. Esa es la expresión que usa Pablo. Y aquí dice, he aquí os digo un misterio. Oigan lo que el Espíritu Santo nos revela cuando tenemos relación con Él. Nos revela sus misterios y los secretos de su corazón. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. No todos los seres humanos van a estar muertos y van a resucitar. Van a haber unos pocos, una generación, que es los que van a estar cuando venga el anticristo y todo esto de la marca que les conté hace un momento. Los que no estén marcados serán transformados a este cuerpo glorioso y arrebatados juntamente con Jesús. Van a ser llevados juntamente con Jesús. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que hemos creído en Jesucristo. En un momento, eso va a ser así, mire, así, flash, rapidito, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, los que estén en esa época, si nos toca vivirla, si ya está próximo a que venga el anticristo y que haya todo esto de la marca, etcétera, y somos perseguidos por causa del nombre de Jesús y amenazados, etcétera, no recibimos la marca, creemos en Jesús, nos mantenemos firmes en la fe y estamos vivos cuando Jesús vuelva. Los que van a resucitar primero van a ser arrebatados juntamente con Jesús, pero los que estemos aquí, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser un momento impresionante en el que simplemente este cuerpo se convierte en una luz. A los ojos, me imagino, de los que estén aquí, vamos a hacer como ¿cómo se puede decir? Como un relámpago, ¿cierto? Y dice que va a ser de un momento a otro la transformación. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir la transformación y los que van a resucitar cuando Jesús vuelva?
los que hemos creído en Jesucristo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tiene poder la muerte en los que hemos creído en Jesús y resucitado por su poder. El día de la resurrección de los muertos es cuando Jesús vuelva. Y ese día, dice en la palabra en Apocalipsis 20, que ya no volveremos a conocer la muerte. Por eso dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tienes victoria, ya no tienes poder. En los que resucitemos creyendo en Jesús, porque morimos creyendo en Jesús, ya no hay poder de la muerte. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro por medio de quién es la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora sí vamos a Apocalipsis 20 para ver qué va a pasar después de esto. Ya quedamos claros en cómo es la resurrección, ¿cierto? Bueno, dice en Apocalipsis 20: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Es decir, el diablo va a ser atado y arrojado al abismo y encerrado, encarcelado. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo, solo por un poco. ¿Qué va a pasar entonces allí? Esto es el día que Jesús viene, resucitan los muertos y somos arrebatados todos los que hemos creído en Jesús. Dice, y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pregunto, ¿sí va a vivir la iglesia la gran tribulación o no? Aquí está diciendo que nos vamos a sentar y que en tronos, y que allí se van a sentar y que van a estar las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes van a estar decapitados? Los que el anticristo mande a matar por haber creído en Jesucristo. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Están escuchando? ¿Están leyendo lo mismo que yo? Dice aquí que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pregunto de nuevo, ¿la iglesia va a vivir la gran tribulación? ¿Sí o no? Porque aquí está hablando de que hay almas de los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. ¿Por qué está diciendo eso aquí entonces? Para los que dicen que la iglesia no va a vivir la gran tribulación. Si aquí está diciendo que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y les voy a volver a leer. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahí está, ese es el tiempo de la gran tribulación. El anticristo se manifiesta con su marca, la ira de Dios se desata porque la humanidad va a estar marcada. Esa es la gran tribulación. Y los que no reciben la marca son los que van a recibir los tronos en los cuales se van a sentar a reinar con Jesús por 1000 años. Y todos los que participamos de la primera resurrección vamos a reinar con Jesús por 1000 años. Escuchen esto.
Pero los otros muertos no vivieron a vivir. Es decir, que hay otra resurrección. Van a volver a vivir los otros muertos, los que no creyeron en Jesús, después de 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No, hay. La gran tribulación solo dura 7 años. Viene el anticristo, amenaza a todos los creyentes, pone la marca. Entonces, cuando la humanidad se marca, se pone la marca del anticristo, se desata la ira de Dios. Son 7 años de guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, porque el Señor está manifestando su ira frente a los marcados. Los que están marcados van a recibir la ira de Dios, los que no van a recibir su protección, pero va a haber mucha iglesia de Dios siendo atacados por el anticristo a una vida o muerte. Después de esos 7 años, después de la gran tribulación, de la manifestación del anticristo, viene Jesús, se resucitan los muertos, son transformados o arrebatados los que han creído en Jesús, y vienen 1000 años del milenio de Cristo, en el cual vamos a reinar los que hemos resucitado, los que hemos sido transformados, los que hemos creído en Jesús. Ese es el milenio de Jesús. Vamos a reinar con Jesús 1000 años en la tierra. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pasan esos 1000 años y resucitan los que no creyeron en Jesús. Dice que esa es la primera resurrección, o sea, 1000 años antes. Bienaventurado y santo, escuchen esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Lo que acabábamos de leer en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no puedes matar a los míos, los que yo resucité, los que creyeron en mí, los que fueron limpios por causa de mi sangre, de todo su pecado. Estos ya no van a poder tocarlos la muerte. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de que sucedan estos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Es decir, termina el milenio de Jesucristo, el reino de Jesús, y dice que sale otra vez. ¿Se acuerdan que antes del milenio Satanás estaba atado? ¿Se acuerdan que lo lanzaron? Hace un momento leímos a las prisiones y que fue encerrado allá. Bueno, después de que pasen 1000 años, será suelto y saldrá a engañar a las naciones. Otra vez van a ir a molestar a la tierra. En los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esta es la última batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nosotros ya en nuestro cuerpo glorioso y los siervos del diablo pues en el cuerpo terrenal. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así de sencillo. Esa fue la gloria del Señor. Descendió fuego del cielo y a todos los que venían a atacar a la gran ciudad en donde se reina por 1000 años, entonces dice que los consume a todos los que vienen a atacarla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ese es el fin de Satanás. Va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. De esa prisión, de ese abismo que siempre lanzamos a los demonios, ellos se pueden escapar, ellos pueden salir a cada rato, pero del lago de fuego y azufre no pueden salir. Y ese es el destino final del diablo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos en Apocalipsis 20, versículo 10. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que el fin del diablo, para los satánicos, que a veces el diablo les propone, es que allá vamos a poder hacer lo que queramos y vamos a fornicar. Es todo lo que les propone el diablo es tan absurdo, tan ridículo. En serio que son tan tontos
los que siguen al diablo se dejan meter los dedos a la boca, les propone que van a poder pecar y hacer todo lo que quieran, sabiendo que el mismo diablo va a estar atormentado día y noche en un lago de fuego y azufre. No, porque van a existir y van a estar todo el tiempo allí siendo atormentados para siempre, eternamente y para siempre. Por eso siempre digo, la muerte espiritual es estar separado de Dios. Siguen existiendo, pero lejos de Dios, porque Jesús es la vida. Acuérdense, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si una persona no tiene a Jesús dentro, está muerta. Entonces sigue viviendo, sigue existiendo, digámoslo así, sigue existiendo, pero muerto. Por eso muchas veces la Biblia habla de los muertos que andan, que caminan, que están de pie. Y para allá vamos. Dice aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, es decir, que la tierra y el cielo ya no existen y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Estos son los de la segunda resurrección, los que se levantan 1000 años después de la primera resurrección, los que no quisieron creer en Jesucristo. Estos son los que van a estar de pie ante el trono de Dios. Estos son los muertos de los que habla la palabra, los que no recibieron a Jesús, a la vida dentro de ellos. Siguen existiendo, pero separados de Dios, por eso les llaman muertos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Imagínense la resurrección de los de la segunda resurrección. En eso estaba hace un momento. Se levantan desnudos, ya no existe la tierra, no hay casa, no hay familia. Por eso dice Daniel 12:3, confundidos y avergonzados porque están desnudos. No van a entender qué rayos está pasando, en dónde están, qué es lo que están mirando. Solo ven un trono blanco y al Todopoderoso sentado en él. Dice entonces, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuál es el resumen de esto? La paga del pecado es muerte. Sea el pecado grande, sea el pecado pequeño, sea una mentirita piadosa, una bobadita que usted hizo cuando era pequeño o que ya ni se acuerda, lo que sea, el pecado que sea. La paga del pecado es muerte. Una pequeña ira, un celo, una envidia. Así usted diga, yo no le hago daño a nadie. Hombre, si usted no creyó en Jesús, la paga del pecado es muerte. Así que cualquier pecado que hayamos cometido, lo vamos a pagar con muerte si no hemos creído en Jesucristo. Pero como hemos creído en Jesús, como hemos creído que Él murió por nuestros pecados, pues ya no va a haber muerte para nosotros, sino vida eterna. Como leímos en Apocalipsis 25, resurrección para vida eterna. La segunda muerte ya no tiene poder en nosotros. Pero los que no creyeron van a tener que ser juzgados, como acabamos de leer, y van a tener que pagar con su vida por cualquier pecado. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y escuchen esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, la muerte ya no existe. Ya no tiene poder, ya no va a matar a nadie. Primero es lanzada la muerte y el Hades al lago de fuego junto con Satanás y el anticristo y el dragón y la bestia y todos sus demonios. Son lanzados al lago de fuego. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa esto? Que aquí dice que van a ser lanzados en su cuerpo resucitado.
Es decir, en ese cuerpo físico que conocemos, van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser torturados porque la muerte ya no va a existir. La primera que va a ser lanzada es la muerte al lago de fuego. Y la segunda muerte ya no va a tener poder en los que creemos en Jesucristo. Es decir, en los que resucitamos en la primera resurrección 1000 años antes y participamos del milenio de Cristo porque creímos en Él, entonces no vamos a volver a morir, sino que tenemos vida eterna. Los que decidieron no creer son los que se van a presentar delante del gran trono blanco, avergonzados, desnudos, según Daniel 12:2, y van a estar delante del Señor rindiendo cuentas de todo pecado, porque decidieron no creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y van a tener que pagar con su propia vida por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Démosle gloria al Señor y démosle las gracias porque nos está enseñando su palabra. Nos ha dado revelación de los secretos y los misterios de su corazón, y porque tú estás aquí, yo sé que ustedes están allá comprendiendo poco a poco todo esto. No, el tribunal de Cristo es diferente. El tribunal, nosotros no seremos condenados, Davgust. Nosotros no vamos a recibir condena. En cambio, los que no creyeron en Jesús reciben condena a muerte. Vamos a escuchar esta canción y a exaltar el nombre de nuestro Señor por sus promesas.